Estamos con el señor Julio Arbizú, procurador anticorrupción. Han denunciado a varias personas por el caso Global Global CST, una empresa israelí que le prestó determinados servicios al Estado, que fueron remunerados de una manera bastante generosa y que han generado en la Contraloría una serie de observaciones. Doctor Arbizú, ¿cómo está usted? Vamos a explicarle primero a la gente que no sabe de qué se trata, qué cosa es el caso Global. O sea, ¿qué es? ¿Qué estamos discutiendo acá? Sí, buenas noches, Rosa María. Primero, gracias por la invitación. La Contraloría emite un informe especial en relación a este contrato con esta empresa israelí que prestaba servicios o prestó servicios en algún momento al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Encontró la Contraloría en este informe una serie de hallazgos que reveló en las conclusiones de este informe. Y producto de este informe es que denuncia al sistema anticorrupción, a una serie de funcionarios del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al representante de la empresa Global. Esto tiene por antecedente lo siguiente. Efectivamente, en octubre del año 2009 se firma un contrato entre el Comando Conjunto y esta empresa israelí que debía proveer de servicios al Comando Conjunto en temas básicamente militares, para capacitarlos en temas militares, específicamente en el BRAEM. La Contraloría encuentra que, primero, todo el proceso para seleccionar a la empresa ha sido irregular en la medida en que ha habido una serie de exoneraciones irregulares también. En un primer momento una exoneración por secreto militar y en un segundo momento, sin autorización de la Contraloría, una exoneración por servicios personalísimos. Pero además la Contraloría evidencia una serie de hallazgos adicionales, entre otras cosas, por ejemplo, que algunos de los servicios a los que se había comprometido la empresa no se prestaron y fueron más bien materia de una adenda que supuso además un excedente o un pago adicional de $1,5 millones. Ahora, señor Arbizú, separemos dos cosas. Mire, uno puede contratar a un proveedor y el proveedor no resultarle bueno. Nos pasa a cualquiera. Yo encargo un trabajo y el trabajo, digamos, no incumple, pero no me da los resultados esperados. ¿Qué culpa tengo yo? O sea, yo he contratado de buena fe, con las mejores recomendaciones, no nos han dado, yo he leído la semana pasada, por ejemplo, un informe de un capitán de fragata que informa a su superior que el entrenamiento no fue lo que ellos esperaban, pero además de un elemento subjetivo, ¿no? Pero, digamos, ¿cumplió con dar? Sí. ¿No es lo que esperábamos? Bueno, ¿dónde está el delito? Ese no sería el problema si, en primer lugar, la necesidad no se hubiese creado, ¿no? Es decir, aquí no hay una exposición del Comando Conjunto en relación a sus necesidades, sino más bien la creación de la necesidad. Bueno, eso también es subjetivo, porque podrían decirle, no, perdón, habían 50 y tantos ya comandos muertos en el BRAE, no estábamos haciendo nada, necesitábamos de urgencia. Es verdad, pero eso tiene relación directa con la existencia de una empresa, de esta empresa Global, con la que hay una serie de concertaciones, de tratos previos a la firma del contrato, por supuesto también antes de la aprobación de las bases administrativas. Vamos a ir a tráfico de influencias después, pero en primer término, ¿es posible contratar a un proveedor que no me dé el servicio, sobre todo en servicios? En bienes es más difícil, pero en servicios... Y no solamente eso, uno puede contratar a un proveedor por un precio muy alto, siempre y cuando efectivamente cumpla con los requisitos que se solicita, con los términos de referencia. Claro, tenemos la esperanza de que así sea, pero no nos cumple como hubiéramos querido. Sí. Bueno, pero eso suele ocurrir y eso sin duda eso no es delito. No genera... Exacto, claro que ahora, no. pueden haber, vamos por parte, pueden haber también problemas administrativos. Es decir, efectivamente las fechas no coinciden, pero eso tampoco es delito. Así es. Necesariamente, ¿no es cierto? Así es. ¿Dónde está el delito acá? El delito, Rosa María, y si me dices, hablemos luego del tráfico de influencias, hablemos entonces primero de la colusión. Exacto, vamos con la colusión. El delito de colusión es un delito especial dentro del catálogo de delitos contra la administración pública. Y es un delito especial, en primer lugar, porque es uno de los más graves, ¿no? Son 15 años, me parece. Además, claro, en el tipo agravado, ¿no? Porque hay un tipo base que no requiere siquiera de agravio patrimonial al Estado. Pero en este caso el verbo rector en los delitos o en el delito de colusión es la concertación. Es decir, el proveedor y el funcionario público que debe contratar al proveedor se concertan previamente. Es decir,
toman acuerdos, conversan y finalmente el que va a contratar sabe previamente que quien va a ser contratado es aquella persona con la que había conversado. Pero eso no pasa siempre cuando se hace compras con secreto militar. ¿No es parte de lo del secreto? Hay dos exoneraciones en este caso, que se solicitan primero, me parece que en el término de 15 días una, claro, y luego la otra. Es decir, primero, compra por secreto militar. Esto no exonera, Rosa María, de ninguna manera el concurso. Es decir, el secreto militar supone la no publicación de la... No hay otra empresa en el mundo que haya trabajado en Colombia. Bueno, vamos. Y es parecido, claro, al BRAE, y nosotros queremos esa empresa. Vamos, si eso era así, había que, mediante un informe técnico, sostener la razón de que efectivamente se necesitara solamente una empresa que hubiese trabajado en Colombia. Eso no existió, a pesar de que no existe documento. Sin duda hay un informe técnico primigenio en el que el Comando Conjunto solicita la exoneración a Contraloría. Así es. Por la causal de secreto militar. Ahora, ¿la Contraloría la da? Sí. ¿Capo? Sí, pero es por secreto militar. En una segunda oportunidad hay una solicitud ampliatoria. ¿Para la adenda? No. Para que se exonere esta vez por servicios personalísimos. ¿Te das cuenta que son dos cosas diferentes? Completamente. Es decir, por secreto militar, o la exoneración por secreto militar no exime a la institución del concurso. Bueno, pero digamos pero el servicio personalísimo sí, es como tú dices. Es decir, no hay otro. Tendría que haber una sola empresa en el mundo que sea capaz de proveer de los servicios que se requieren. Digamos, que haya pasado por Colombia y me haya recomendado el presidente de Colombia. Bueno, esto no pasa. Esto no pasó. O sea, esto no ocurrió. Primero porque, como te digo, no existe un informe técnico que así lo suscriba y lo demuestre. Y en segundo lugar, y bueno, y esto tiene que ver con un asunto básicamente técnico y de procedimiento, porque cuando se solicita la opinión de la Contraloría dice, bueno, pues ya se exoneró por por secreto militar. Que lo demás se ciña a lo establecido por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A pesar de eso, que se hace por servicios personalísimos, siendo que... Sin permiso de la Contraloría, la segunda. Sin permiso de la Contraloría, que es algo que se ha sostenido falsamente durante estas últimas semanas. O sea, hay un primer permiso, pero ese permiso te obliga a hacer concurso. Así es. Hay un segundo procedimiento donde se pide permiso para servicios personalísimos. Donde se aprueba la exoneración por servicios personalísimos sin que haya ninguna autorización. Quizá no la requiere, es decir, en ese momento, pero se solicita. Es decir, el Comando Conjunto o el Ministerio de Defensa solicita la exoneración por servicios personalísimos. ¿Y sabe por qué no se la dan? Porque finalmente no se ha llegado a comprobar que efectivamente exista un solo proveedor que sea capaz de entregar es más, hay que decir, apareció otro proveedor. Había aparecido otro proveedor que se retira con una carta de protesta señalando que no podía concursar en esas condiciones. Ese proveedor dice expresamente que sí, que hay una preferencia del Comando Conjunto por la otra empresa. Es decir, pero eso no solamente... Vamos al corte.